Hola, Dios bendiga. Aquí estamos otra vez para reflexionar un poco sobre lo que anoche estuve hablando. Anoche estaba compartiendo sobre, perdón, Marcos capítulo 13, verso 32, que hasta el día de hoy los predicadores, los pastores, los apóstoles, los profetas siguen predicando sobre Marcos capítulo 13, verso 32. Voy a repetir otra vez. Hasta el día de hoy, apóstoles, profetas, pastores, líderes, siguen predicando sobre Marcos capítulo 13, verso 32. ¿Qué dice la Biblia? Que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, hasta ahora. Pero ese texto ya tuvo su cumplimiento, ya vino el siervo, ya vino el Hijo, pero ya murió, resucitó y se fue. Ahora ya allá arriba no es siervo. Allá arriba no es siervo. Podríamos decir, perdón, podríamos decir que allá arriba él tampoco es hijo, que allá arriba es Dios. Y si es Dios, él sí sabe la hora, él sí sabe el día. Y todavía pastores, apóstoles, profetas siguen predicando ese texto como un cumplimiento a futuro, como una palabra que tiene que cumplirse, pero ya se cumplió. Ya se cumplió. Ahora el siervo Marcos, el texto clave de Marcos es: yo vine a servir y no a ser servido. Jesucristo el siervo, Jesucristo el Hijo, regresó a la diestra de Dios, se sentó en un trono. Y di algunos textos que hablan sobre Jesús, Dios, el Señor Dios. Y si es Dios, Él conoce el día y la hora. Esa es la diferencia. Entonces no tenemos que predicar ese texto como que tiene que ocurrir. Tenemos que hablar de ese texto como que algo que ya ocurrió. Juan, tenemos un precedente. Juan en la isla de Patmos fue deportado, fue echado, un viejo con 90 años para que se muera. Claro, no había, en ese tiempo no había esos lugares para poner los viejos. Hay muchos hermanos que meten a sus padres ahí porque no lo pueden tener. Los padres pueden tener 10 hijos y 10 hijos no pueden tener un padre. Entonces ese texto ya se cumplió, ya tuvo su cumplimiento, ya se cumplió. Entonces Juan fue echado a la isla de Patmos para morir, un viejo de 90 años, porque hay líderes en las iglesias que no le dan oportunidades a los hermanos porque son muy adultos.
Hay una iglesia acá en la ciudad donde vivo que para predicar tiene que ser pastor. En el 80 o en el 90% de las iglesias, lo único que predican son los pastores o los hijos de los pastores o los amigos muy ricos que tiene el pastor, que como dan buenas ofrendas y diezmos, los pastores lo dejan predicar. Me estoy yendo fuera del tema. Un viejo que fue echado en una isla para morir, ese viejo jamás se imaginó que todavía tenía un objetivo, una misión, un plan. Porque el que conoce nuestra vida a cabalidad es el Señor. Y el hombre solo juzga por lo que ve. El 80 o el 90% de los pastores solo juzgan por lo que ve. No tienen vida espiritual. Estamos siendo testigos de una iglesia pastoreada por pastores que no tienen vida espiritual, que no oran, que no ayunan, que no tienen relación, que no tienen intimidad con Dios. Bueno, hay algunos que no tienen intimidad ni con la esposa. Hello. Es conocida la iglesia que tiene intimidad con Dios. Es conocido, pero no por las prédicas de los pastores. Es conocido por el poder de Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder de Dios. El poder de Dios hoy es suplantado por las buenas prédicas, por los estudios bíblicos, por conferencias, por retiros espirituales. El 1% de los ministros creen a cabalidad que la Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, porque no somos los hombres los que sanamos los enfermos, es Dios por su palabra, porque Él lo prometió en la gran comisión. Pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso no existe en la iglesia de hoy. Solo existe buena prédica, buenas enseñanzas, buenas disertaciones y la gente vuelve contenta, pero no cambia la gente, no cambia. Entonces quiere decir que el que está predicando la prédica, que el que está dando el estudio, no tiene vida espiritual. Dice la Biblia, Jesús se pasaba toda la noche orando. Hoy vemos pastores, ministros, líderes que no se pasan toda la noche orando. Hoy vemos líderes que no tienen vida espiritual, que no ayunan, porque eso era para lo del primer siglo. Hello. Las iglesias solamente son bibliotecas y los que viven ahí adentro son ratas de biblioteca, que lo único que tienen para dar, para alimentar, es papel. Si no tienes el poder de Dios,
tienes que renunciar. Hello. Entrégale el ministerio al Señor. O si no, dile, si tú quieres que yo predique, revísteme de poder. Damos buenas prédicas, pero los mandamos a los hermanos a los hospitales, o los mandamos a los hermanos a los psicólogos, o los mandamos a los hermanos a los psiquiatras, porque los pastores y ministros y líderes no tienen el poder de Dios. Renuncia. Renuncia. Volvemos a la palabra. Dice Marcos, capítulo 13, verso 32, que el día y la hora nadie la conoce, ni el Hijo, nadie. Pero eso ya tuvo su cumplimiento. El Hijo ya está arriba. El Hijo está en un trono. El Hijo es Dios con nosotros, esperanza de gloria. El Hijo sí sabe el día y la hora. La pregunta es, ¿para qué tú quieres saber el día y la hora? Esa es la pregunta que vengo a hacerte. ¿Para qué tú quieres saber el día y la hora si ahora que no lo sabes tienes una vida espiritual muerta? Tienes una vida espiritual insípida. Tienes una vida espiritual que es una vergüenza. Lo único que tienes es una credencial. Y en el infierno está lleno de credenciales. Hello. En este tiempo se va a manifestar lo que ya fue profetizado, que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus inmundos. Para que alguno apostate de la fe por escuchar a espíritu inmundo, entonces lo que escuchó, lo escuchó dentro de la iglesia. Porque en esa iglesia que hablan los espíritus, es porque los pastores están muertos espiritualmente. Por eso los espíritus inmundos hablan. Y en el último tiempo van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus inmundos. Y un espíritu inmundo no puede hablar si no está dentro de un hombre, adentro de un pastor, adentro de un apóstol, adentro de un profeta. ¿A quién está escuchando más la iglesia? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dicen los profetas? ¿A quién está escuchando más la Biblia? ¿La iglesia? ¿Lo que dice la Biblia? ¿O esas iglesias que viven trayendo predicador hoy uno, mañana otro predica, pasado otro predica, porque los pastores no tienen nada para dar? Hello. Ese es mi orgullo. Ese es mi orgullo. Que yo nací en una iglesia que mi pastor no invitaba a nadie, excepto para algún aniversario. Mi pastor enseñaba, era evangelista, era maestro, era todo.
Todas las mañanas yo iba a la iglesia y estaba envuelto en una frazada. Yo escuchaba. Mi pastor oraba y le decía al Señor, ¿qué les enseño, Señor? ¿Qué les predico, Señor? ¿Con qué los alimento? Y ahora eso no existe. Traen a un profeta. Traen a un apóstol. Hello. Porque no tienen nada. Están muertos. Dice el libro de Apocalipsis. Pareciera que están vivos, pero están muertos. Vuelvo a repetir, en el último tiempo algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus inmundos. Imagínense que el apóstol está adelantándose en el tiempo diciendo que en los últimos tiempos, ahora, los que están hablando en las iglesias son los espíritus inmundos. Por boca de profetas, por boca de motivadores, porque ya no quieren ser más predicadores, ahora quieren ser motivadores. Y lo único que tienen los motivadores es filosofía, psicología, humanidades para la iglesia. Porque si predicaran esto, como está escrito, cambiarían la vida, pero no la cambian. Van de estudio en estudio, de conferencia en conferencia. Personas que no van a ser cristianos nunca. Y cuando Cristo venga a buscar la iglesia, se queda. Porque nunca quiso cambiar la vida. Hello. Me estoy yendo fuera del tema. Dígame, escríbame ahí abajo. Hermano, está yéndose fuera del tema. Marcos capítulo 13, verso 32. Dice, el día y la hora nadie lo sabe. Ni el Hijo. Pero el Hijo ya subió. El Hijo está sentado en el trono de la gloria. Y el Hijo sí sabe. Pero la pregunta es que yo traje esta pregunta para hacerte y para hacerme. ¿Qué quieres tú? ¿Qué harías tú si te dijera que el mes que viene, el día 28, a las 9 de la mañana, Él viene? ¿Qué harías? Si hasta ahora no estás haciendo nada, una vida de apariencia espiritual, una vida muerta, problemas en los hogares, pastores, líderes, ministros, adúlteros, fornicarios. Ya no les satisface estar con su esposa. Y creen que nadie lo está viendo. Creen que nadie sabe nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y ponen a la iglesia a orar. Señor, revélanos cuando tú vienes. Hipócrita. Creen que la iglesia es una ramera, una prostituta. Lo único que le sacan a la iglesia es plata. Hello. Hace unos años atrás, vino un apóstol
y recorrió todo América Latina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, golpeándose el pecho, estableciendo naciones de victoria, estableciendo el reino. Hipócrita, mentiroso, y lo único que hizo fue llevarse plata. Y ahora hay un pastor acá en Paraná que está haciendo lo mismo. Vámonos a Paraguay, a Brasil, a Argentina, a unirlo con alabanza. Con alabanza quieren echar fuera a los demonios. Con alabanza quieren establecer el reino. Con alabanza. Y trajeron un grupo de Buenos Aires, de profetas. Hello. Que lo único que hacen eso es buscar plata por donde sea. De gloria a Dios. Como que ir a cantar a Brasil, ir a cantar a Paraguay, ir a cantar a la frontera de Argentina. El diablo se muere de la risa. Por primeramente que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No lo vence la alabanza. La alabanza no es para eso. La alabanza no es para establecer el reino. La alabanza, el dueño de la alabanza es el Padre. Andan buscando plata. Una vergüenza para el evangelio de Jesucristo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus inmundos. Y estamos hablando sobre el día y la hora. Vamos a leer. Vamos a dejar eso ahí quieto. Vamos a leer lo que dice la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, ya estuvimos leyendo anoche, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Mire lo que dice. 1 y 2. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire lo que dice. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había enseñado. Pablo les enseñó de los tiempos y de las sazones. Pablo le enseñó a la iglesia lo que iba a venir. Pablo les habló del anticristo. Pablo les habló de la política corrupta. Y ahora lo que están enseñando es basura del diablo. Es pura leche. Están enseñando filosofía. El mismo agujero que te caíste, Dios va a usarlo para levantarte. Las mismas lágrimas que largaste, Dios va a usar para empoderarte. El mismo dolor que tenés, el mismo dolor te va a usar para glorificar a Dios. Pero qué basura es eso. Están prostituyendo el evangelio. Están vendiendo a Jesús por basura. Están vendiendo el evangelio de Jesús por nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y dicen que son siervos de Dios.
no son siervos de Dios, son siervos de Satanás, apóstata. Por eso Pablo dijo, ¿para qué les voy a escribir si ya les enseñé? Eso es lo que le estaba diciendo. Pero hoy vemos una iglesia que lo único que hace es adorar y cantar, y con pandero, y con banderita, y con sofares. ¿Usted cree que va a correr al diablo con eso? ¿Usted cree que va a cambiar una familia con eso? ¿Usted cree que con eso se cambia un drogadicto, un borracho? ¿Usted cree que con eso cambia una familia? Es mentira. Y entonces, ¿por qué lo sigue escuchando? Dice Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano. Les llama hermano, de que yo os escriba. Tenía autoridad de apóstol, tenía autoridad de pastor, no como ahora, que no saben lo que es ser un pastor. Mire lo que dice el verso 2, Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis, mire lo que dice ahí, perfectamente. Mira cómo enseñaba el apóstol Pablo, no como enseñaban ahora las basuras que enseñan ahora. No. Enseñaban con autoridad, enseñaban con doctrina. Enseñaban como preparen la valija porque no somos de aquí. Y quieren establecer un reino. Y el apóstol Pedro dijo que esta tierra está destinada para el fuego. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los apóstoles de ahora o a Pedro? Elija usted. Mira lo que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mira lo que dice, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Dice, el día del Señor va a ser como ladrón en la noche, porque el Señor no obra en la noche, sino que va a ser como ladrón en la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora leemos Segunda de Pedro, verso 3. Y ya estamos entrando en materia, como dicen los predicadores. Segunda de Pedro 3:10. Mire lo que dice la Biblia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primero Tesalonicense lo escribió Pablo. Ahora lo escribe Pedro. Por eso la Biblia dice, habla todo una misma cosa. Hoy en una iglesia hablan de adoración, en otra hablan de reino, en otra hablan de profecía, y en otra hablan de otra cosa, y en otra hablan de otra cosa. Nadie está hablando lo que la Biblia tiene que hablar. Porque son personas que fueron puestas en el pastorado o se pusieron ellas mismas sin tener el llamado pastoral. Se levantaron como apóstoles y nunca abrieron una iglesia. Nunca fueron misioneros. Les gusta el nombre apóstol, pero no sirven para nada.
Le gusta que le diga, y viene el apóstol, pase el apóstol, siéntese apóstol. Jesucristo dijo de los apóstoles, Jesucristo dijo de los profetas, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco, dijo Jesús. Señor, en tu nombre hicimos milagros y maravillas, no los conozco, hacedores de maldad. Por delante son una cosa y por atrás son otra cosa. Hay pastores que tienen una doble vida. Hay ministros que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra cosa. Golpean a sus esposas, violan a sus esposas, maltratan a sus hijos y por delante son otra cosa. Hello. Esto no lo va a escuchar en una conferencia. Esto no lo va a escuchar en una cátedra. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Que en la casa lo escuchan a papi y a mami hablar una cosa. Y en la iglesia escuchan a papi y a mami hablar algo que no tienen que ver con lo que están viviendo. Como decía Gigi Ávila, sonríe que Jesús te ama. Hoy todo el mundo es apóstol. Apóstol del diablo. ¿Quién lo levantó de apóstol? Hay organizaciones que enseguida le dan apostolado. Enseguida, usted es un apóstol, usted es un apóstol. Y los carnales se inflan como sapos cuando le echan sal en el lomo. Pase, hermano. Pase, hermano apóstol. Le dicen las organizaciones y págueme la cuota mensual. Hay organizaciones que levantan a carnales como apóstol. Hay organizaciones que levantan a carnales como profeta. Pero mándeme todos los meses la cuota. Hello. Quiere decir que lo único que le importa es el dinero. Leemos nuevamente para no irnos fuera del tema. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran... Mira, va a haber terrible. No solamente que Él va a buscar a su iglesia. Un día voy a hablar directamente solamente de este texto. Ahora voy a pasarlo de largo. Voy a entrar en materia. Voy a entrar en la materia que dice el día y la hora. Primera de Tesalonicense. Nuevamente vamos a Primera de Tesalonicense 5. Primera de Tesalonicense 5:4. Primera de Tesalonicense 5:4. Mire lo que dice Jesús. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Por eso para los hermanos no va a ser como ladrón en la noche. Pero cuando predican a todos, los meten en la misma bolsa. Hermano, cuando Cristo venga, cuidado, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche es para los que se pierden. Como ladrón en la noche es para los que se quedan.
Como ladrón en la noche es para los apóstoles mentirosos. Como ladrón en la noche es para los profetas adúlteros. Como ladrón en la noche es como para los pastores carnales. Para ellos es como ladrón en la noche. Pero ahora el Espíritu Santo marca la diferencia. La iglesia no anda como ladrón en la noche. Vamos a ver cómo la ve el Espíritu Santo a la iglesia. No como la digo yo. No como dice el apóstol. No como dice el pastor. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mire lo que dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. La iglesia no anda en tiniebla. Pero hay iglesias que viven predicando la ley. Viven hablando de doctrina. Viven hablando de santidad. Viven hablando de pelo. Viven hablando de santidad. Hablan de esto. Hablan de aquello. Exigiendo, golpeando, maltratando a la iglesia. Pastores que se creen los dueños de las iglesias. Aquí en Paraná hay varios pastores que se creen los dueños. Pastores aquí en la ciudad que mandan, que ordenan. En esas iglesias no manda el Espíritu Santo. En esas iglesias no está el Espíritu Santo reinando. En esas iglesias está el pastor. Vuelvo a repetir el texto. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Viven hablando a la iglesia, los predicadores, los pastores, que la iglesia está en pecado, que la iglesia es débil. Está en pecado el que está predicando. Está en pecado el que está dando el estudio. Le viven hablando a la iglesia más del infierno que del cielo. Le viven hablando a la iglesia más de la condenación que de la salvación. Eso yo lo vi en Puerto Rico. Gracias a Dios que se está terminando. Esas iglesias que lo único que hacen es juzgar a los hermanos y los pastores adúlteros. Yo los vi. Yo los vi. Exigiéndole a los hermanos pelo largo, que no se afaiten ni los sobacos, que tengan pelo en las piernas. Mientras ellos viven una vida de adulterio, robando. Diga gloria a Dios si se atreve. Y hay hermanos que aman a sus hermanitos. Las coberturas, tenemos cobertura en otro país. Tenemos cobertura en otro país. Cobertura del diablo. Vuelvo a repetir. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Pero cuando predican de la venida de Cristo, cuando predican del arrebatamiento, cuando predican del traslado, les dicen que todo está en mal, que todo está en tiniebla. Pase adelante para limpiarte. En todos los cultos viven limpiando a la gente. En todos los cultos viven santificando a la gente. En todos los cultos. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Bendito sea el Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, dijo Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda. Mira, a la iglesia ese día no lo va a sorprender. A la iglesia ese día no es como ladrón en la noche. A los que se quedan es como ladrón en la noche. A los que se pierden es como ladrón en la noche. En especial a los ministros que no edifican a la iglesia del Señor, que se edifican a sí mismos,
que quieren que la iglesia los edifique. Viven pidiendo plata a la iglesia. Vamos a hacer un viaje misionero. Vamos a levantar plata. Si no tenés plata, no vaya a ningún lado, cabezón. Quieren irse a otro país. Vamos a levantar plata a la iglesia y los hermanitos tienen que dar lo que no tienen. Porque están prostituyendo a la iglesia por la plata. Sonríe que Jesús te ama. Vuelvo a repetir el texto. Primera de Tesalonicenses 5:4. Porque mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. A la iglesia el arrebatamiento no lo va a sorprender. La venida de Cristo no la va a sorprender. El traslado no nos va a sorprender. ¿Cómo nos va a sorprender? Si nos viene a buscar, nos viene a levantar. Los va a sorprender al que se quede. Los va a sorprender a los que nunca quisieron cambiar de vida. A eso los va a sorprender. A los pastores, a los líderes que predicaron por conveniencia, que predicaron por ganancia deshonesta, que predicaron por conflictos. Sonríe que Jesús te ama. Pastores adúlteros, fornicarios, profetas que son adivinos como Balaam, porque no tienen vida espiritual para profetizar. Vuelvo a leer el texto. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. La iglesia tiene la luz del Espíritu. Y para que te brille más, y para que me brille más el Espíritu, más lleno del Espíritu tengo que ser. Señor, lléname del Espíritu, lléname del Espíritu. Cuanto más Espíritu, más brillo. Cuanto más Espíritu, más luz. Cuanto más Espíritu, menos tiniebla. Bendito es el nombre del Señor. Vuelvo a repetir el texto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Él viene a buscar su iglesia. Él viene a llevar su iglesia. Él viene a arrebatar su iglesia. Él viene a trasladar su iglesia. Pero los que se van con Él le van a dar la bienvenida. Los que se van con Él no están en la noche. Los que se van con Él no están en tinieblas. Los que se van con Él están llenos del Espíritu Santo. Los que se quedan están llenos de letras. Los que se quedan están llenos de teología. Los que se quedan son motivadores. Los que se quedan. Sonríe que Jesús te ama, decía Gille Ávila. Sonríe. Eso es lo que es predicar de la venida de Cristo. Mire lo que más dice. Mateo. Esto va a estar interesante. Mateo 25:6. Vamos a ver qué dice de la venida de Cristo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mira lo que dice. Y algunos dicen, no, si eso es para los judíos. Hay algunos que se hacen judíos, no son ni. No. Me callo. Mateo 25:6. Mateo 25:6. Mira lo que dice Mateo sobre la venida, sobre el arrebatamiento, sobre el traslado. Mateo capítulo 25, verso 6 de la palabra.
Y a la medianoche, mira lo que dice, a la medianoche, es de noche, no tiniebla, a la medianoche, porque este mundo entero está de noche, porque este mundo entero es una noche. Pero un día, dijo el apóstol Pedro, este mundo va a ser purificado por fuego. Lo van a pelar enterito, así como yo pelado. Así va a quedar el mundo entero. Y Él va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Mira cómo dice Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salí a recibirle. La pregunta, hasta ahí nomás va a ser esta parte. La pregunta que quiero reflexionar. Dice, ahí viene el esposo. Salí a recibirle. Quiere decir que se va a levantar la novia. Que la novia va a salir a recibirlo. Entienda el texto. Ahí viene el esposo. Salid a recibirlo. ¿De dónde hay que salir? Ahí viene el esposo. Salid a recibirlo. ¿De dónde? Ahí viene el esposo. Salid a recibirlo. ¿De dónde? ¿De dónde hay que salir? ¿De dónde hay que salir? ¿De dónde te tiene atado? De esas iglesias que manda mal pastor que dio. De esa iglesia que el pastor es un tirano. De esa iglesia que los líderes son unos malditos. Que tienen a la iglesia bajo yugo. Porque ellos no murieron en la cruz del Calvario. Hay otro texto por allá atrás que dice, salid del medio de ella, pueblo mío. Salid del medio de ella. Hay iglesias, hay organizaciones. Vuelvo a repetir algo que dije anoche para que usted entienda. Dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Voy a repetirlo. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Jesús no predicó el evangelio de las asambleas de Dios. Jesús no predicó el evangelio de los bautistas. Jesús no predicó el evangelio de los metodistas. Jesús no predicó el evangelio de los presbiterianos. Jesús no predicó ese evangelio lleno de doctrinas muertas. Jesús predicó el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no le pertenece a ninguna iglesia. Ninguna iglesia tiene el poder. Ninguna iglesia tiene la consigna del evangelio del reino. Bendito es el nombre del Señor. Tú puedes tener muchos documentos y muchos certificados y muchos apóstoles y muchos profetas, pero eres un hijo del diablo. La única forma es la llenura del Espíritu. Salid. Ahí viene. Está hablando de venida. Ahí viene el esposo. Salí a recibirlo. Termino con esto. Cerré. La pregunta que quiero dejar para ustedes es, ¿quién fue el que dio el grito de aviso? Se oyó una voz que decía, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que gritó? Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana si Dios lo permite.